Hace unos meses, la Audiencia de Madrid revocó la condena al laboratorio alemán que comercializó la talidomida por las malformaciones causadas por este fármaco. Se anuló así el pago de la indemnización a las víctimas españolas que habían reclamado 204 millones de euros por los daños sufridos. Este es el último episodio judicial que viven los afectados españoles por el uso de talidomida, un fármaco que se introdujo en España a finales de los 50 para tratar las náuseas y vómitos en mujeres embarazadas y que se comercializó en 48 países. Se retiró del mercado en 1960, cuando los médicos descubrieron que producía terribles malformaciones fetales. En España se retiró 3 años más tarde. Nos acompañan 3 expertas juristas en responsabilidad civil por productos defectuosos para hablarnos del caso de la talidomida, que en España tiene unas características distintas a la hora de resarcir a las víctimas. Nos explica las bases jurídicas de estas sentencias la profesora Fernanda Moretón, profesora de Derecho Civil de la UNED, que viene con otras 2 compañeras. Estamos 3 profesoras de la Facultad de Derecho de la UNED. En este caso tenemos a una profesora de Derecho Procesal que nos va a asistir en las cuestiones jurisdiccionales, que es la profesora titular de Universidad Sonia Calaza. Hola Sonia, bienvenida. Hola querida Fernanda, muchas gracias. Y por otra parte nos acompaña también, tenemos la suerte de que nos acompañe en el día de hoy a una profesora que es especialista. Ella es profesora del Departamento de Derecho Civil, donde yo también presto mis mejores servicios. Es una profesora especialista en responsabilidad civil por productos defectuosos. Tiene una larga trayectoria, ha publicado varios artículos y es Araceli Donado. Así que Araceli, bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, querida Fernanda. Gracias y bienvenidos a todos. Gracias. Pues en el día de hoy, por tanto, vamos a hablar de responsabilidad civil por productos defectuosos, de modo que, y en particular, vamos a hablar del problema, del trágico problema de la talidomida, que es un principio activo de una medicación que muchos de ustedes seguramente conocerán, algunos de ustedes lo padecerán y otros tantos no sepan ni siquiera lo que es, pero lo cierto es que ha producido daños irreversibles en las personas, fíjense, no en las personas que consumieron esta medicación, sino en los fetos que en ese momento, porque esta era una medicación que, si no me equivoco, estaba destinada a combatir los efectos perniciosos de las náuseas que tenía la madre gestante durante el embarazo. Aquellos primeros padecimientos y dolencias causadas durante el primer trimestre de embarazo. Normalmente, Fernanda, perdona que te interrumpa. No, por favor. Se recetaba o se medicaba durante el primer trimestre de embarazo para combatir estas dolencias típicas de las mujeres embarazadas. Lo tomaban las madres, lo que dicen las madres, las progenitoras, y afectaban a los hijos que estaban gestándose en el vientre materno, ¿no? Por lo cual podría ser considerado un daño a la familia, un daño a un tercero, con ocasión de una imprevisión, seguramente un prospecto defectuoso, unos análisis clínicos que en definitiva no se realizaron, seguramente porque en aquel entonces, estamos hablando de los años 50, finales de los años 50, en el año 54 se patenta en Alemania por el laboratorio Grünenthal el principio activo de la talidomida, y a partir del año 57 se comienza a comercializar tanto en Alemania, que es donde está la empresa, el laboratorio principal, como en muchos países tanto europeos, africanos, asiáticos y americanos, hasta en un total de 48 países. Entonces, disculpa, Araceli, de lo que estamos hablando, igual que yo he leído otras publicaciones tuyas sobre la Agreal, que es una medicación que era para combatir precisamente los sofocos de la menopausia en el caso de las mujeres. En este caso estamos hablando de una medicación que prescriben los médicos para las mujeres gestantes en el primer tercio del embarazo, que es precisamente el más peliagudo, porque es el momento clave de gestación. Y pese a la prescripción médica y pese al prospecto médico, estas personas, estas mujeres que tomaron esta medicación, dieron a luz niños y niñas vivas, pero con gravísimos problemas de carácter médico, si no me equivoco. Sí, malformaciones congénitas. Una persona puede ver a una persona afectada por la talidomida porque en muchos de los casos suelen tener las extremidades cortas, los brazos, las piernas, se llaman focomelias, ¿no? Este sería uno de los efectos secundarios más importantes, científicamente probado y acreditado. ¿Qué sucede o cuál es lo
más llamativo. Sí, lo más llamativo de la cuestión, pues que se ha producido esta comercialización del producto, del medicamento, en los años 50 y hasta 50 años después no se ha presentado en España una demanda judicial contra el laboratorio. Claro, es que esta es la cuestión básica porque, en primer lugar, para que todos quienes nos escuchan en el día de hoy, las fuentes de las relaciones obligatorias, que una relación obligatoria no es ni más ni menos que una relación jurídica, de carácter jurídico, establecida entre dos partes, en las que una tiene que intercambiar bienes o prestaciones de carácter patrimonial a la otra. Pues las fuentes, es decir, de donde emergen esas obligaciones, entre otras cosas está la ley, el contrato, los cuasicontratos y, sobre todo, en el día de hoy estamos hablando de la responsabilidad civil, con la particularidad de que estamos hablando de un momento cronológico en el que no existía ni la Constitución española ni el artículo 51, que nos protege a los consumidores y usuarios y obliga a la Administración Pública a la adopción de medidas en este sentido, ni, por supuesto, ni Ley General de Consumidores ni el actual texto refundido. Con lo cual, yo creo que, como muy bien me has hecho la advertencia antes, por el momento temporal en el que se producen estos hechos, no podemos aplicar la normativa que actualmente sería mucho más protectora y mucho más beneficiosa para los perjudicados, sino que tendríamos que aplicar con carácter general un artículo del Código Civil, que no es que sea un artículo pernicioso, sino que es un artículo que da poco juego, en 1902, que permite pocas posibilidades de resarcimiento a las víctimas. Entonces, estamos hablando de los años 50, de un principio activo que en Alemania además se retira antes que en España, y en España se sigue prescribiendo. Sí, y lo que parece o lo que se intuye de las sentencias, de estas sentencias que ahora pasaremos a comentar, el laboratorio retiró la comercialización del producto en Alemania, debería haberlo retirado, ya que se demuestra científicamente y clínicamente que produce efectos adversos bastante graves y considerables en los fetos, a través de estas malformaciones, entre otros efectos secundarios. Se retira de Alemania, pero no se retira de España, por ejemplo. Es terrible. Sí, efectivamente, porque hay ahí un año y algo temporal de margen en el cual se siguen gestando fetos y siguen naciendo personas con estas malformaciones. Claro, y además en esos años no existía la globalización que permite ahora las alertas sanitarias que permiten la retirada inmediata de una medicación que pueda producir efectos secundarios probados, acreditados o probables, en todo caso. Y a mí me llama mucho y poderosamente la atención una cosa, y es que en esos años sí que es cierto que la responsabilidad civil puede surgir de la actividad criminal. Cuando uno comete un acto delictivo, sea un delito o una falta, el que es responsable criminalmente de un delito o una falta es, si no me equivoco, ¿verdad, Sonia? Responsable civilmente. Claro, de resarcir a la víctima. Y entonces ahora estábamos hablando del ámbito puramente de las acciones o omisiones ilícitas, no de carácter penal. Pero claro, a mí no sé si nos produce o la impotencia, ¿no?, que tienen que tener las víctimas, que cómo es posible que en España durante más de un año, a sabiendas de que este principio activo producía estos gravísimos daños, en España se siguiese no solo recomendando, sino recetando con absoluto desconocimiento por parte de los médicos, pero con absoluto conocimiento por parte del laboratorio. Y a mí esto casi me parece que vamos al ámbito del derecho penal, ¿verdad? Sí, es una negligencia grave. Es terrible. En principio es terrible, pero en España nunca se ha ido por la vía penal. No. Tú las sentencias que nos estás manejando son sentencias del ámbito civiles. Civiles. Quiero traer aquí a colación un acuerdo, en realidad, un acuerdo judicial, una transacción que se produjo en Alemania en el año 1968, después de haberse desatado y haber aparecido todo el escándalo de la talidomida. Recordemos que no era un mundo globalizado como el que hay ahora, claro. En Alemania interponen muchos de los afectados una demanda contra el laboratorio, dura 2 años el procedimiento y al final llegan a un acuerdo retirando con un acuerdo en el cual, o a través del cual, se va a permitir la fundación Contergan, se llama, que es el medicamento, el nombre, la marca del medicamento comercializado en Alemania por parte de este laboratorio Grunenthal, que es como se llama el laboratorio. La fundación Contergan tiene unos fondos
que son dados por unos fondos económicos que distribuirán a través de pensiones vitalicias y pensiones mensuales y demás a todos estos afectados que llegaron a este acuerdo y que pactaron retirar cualquier tipo de posible demanda judicial penal a los directivos y demás del laboratorio Grunenthal. Claro, porque, Sonia, esta es una posibilidad jurisdiccional, ¿no? Emprendemos acciones legales y si llegamos a una transacción... Sí, el justiciable tiene que elegir o la acción penal y acumula la civil, o la acción penal y se reserva la civil para un momento posterior, o la acción penal y renuncia a la civil. Pero si emprende una acción penal con una civil acumulada, entonces tendrá fuerza de cosa juzgada la sentencia cuyos pronunciamientos civiles hayan ido acompañados a los pronunciamientos penales. De suerte que ahí es donde la labor del abogado en su asesoramiento es fundamental. En muchas ocasiones el justiciable ve más posibilidades de éxito en la acción civil, pese a que la responsabilidad en efecto también le parece que pueda ser penal, y emprende una acción exclusivamente civil. ¿Por qué los jueces de lo civil acaso se detengan más en temas de prueba, estudien el tema con mayor detenimiento? Que duda cabe, no es lo mismo conocer de un proceso civil exclusivamente civil que de uno penal con acompañamiento de una pretensión civil. Claro, y tú que además también has estudiado en Alemania, la cuestión es que en los años 60, y a mí lo que me llama poderosísimamente la atención y me parece trágico para las personas que son víctimas en España, particularmente en España, porque además con la inmigración española que había en esos años en Alemania, el mundo no era globalizado, pero seguro que los españoles en Alemania conocían perfectamente la situación. En Alemania llegan a una transacción. No se detienen las acciones judiciales y se constituye una fundación. Y es esta fundación la que precisamente como compensación, como acuerdo, se finaliza el procedimiento. Sí, y las indemnizaciones, hay que también tener en cuenta que las indemnizaciones que reciben o recibieron estas víctimas alemanas o algunos españoles ha habido que se han beneficiado de estas indemnizaciones y efectivamente, sí. Claro. Son indemnizaciones importantes. Sí. De ahí, o sea, una cuestión... Pese, claro, a la gravedad de todas las secuelas, de todos los daños producidos, que son tremendos. Exacto, sí, nos son tremendos. Eso es lo primero importante, pero... Lo primero que hay que decir. Pero a la persona que tiene estas limitaciones, la vida se le condiciona enormemente, porque además son limitaciones en todos los factores. Que no naces con ellas y no tienen desarrollo, sino que van produciendo unos daños y unas secuelas que con carácter posterior se han detectado, no me equivoco. Eso es, y ese va a ser, o esa es a lo que se van a aferrar la representación legal de ABITE, de la Asociación de las Víctimas de la Talidomida en España, su representación procesal o su representación en el juicio. Van a ir por ahí, por la vía de los daños tardíos o los daños que han aparecido con posterioridad, que no se tenía en cuenta y no se conocían y no eran unas secuelas conocibles o diagnosticables o previsibles por los médicamente o por los médicos que estaban tratando a estas personas afectadas por la talidomida, sino que posteriormente, al cabo de los años, por estos miembros acortados y por las extremidades y demás, ha habido que estas personas han tenido que desarrollar o hacer fuerza o forzar otra serie en el sistema vascular, el sistema neurológico y demás. ¿Para qué? Para compensar esas pérdidas o para intentar llevar una vida de lo más normal dentro de la gravedad de su situación. Claro, y de ahí precisamente que a través de una asociación de afectados de la talidomida en España, que esto también es posible en la representación procesal, o que quien interpone las acciones judiciales sea una asociación, que en este caso es una persona jurídica, es una cuestión habitual y yo creo que Sonia nos lo dirá también como nos explica Araceli, es muy recomendable en estos casos, porque de hecho, como tú muy bien has explicado, Araceli, da más fuerza a las víctimas. Sí. Bueno, el nivel de afectación de cada uno determinará que luego en función de la prueba tenga una sentencia distinta de la otra, o mejor dicho, un pronunciamiento dentro de la única sentencia, puesto que aquí se habían acumulado las pretensiones. Pero sí, yo si fuese un particular afectado, creo que preferiría sumarme a un colectivo que hacerlo individualmente. Pienso que las posibilidades de éxito son mayores. Sí, claro. Sin duda. Yo creo que Araceli coincide porque ella es muy buena conocedora
de lo que ha sucedido no solo con este medicamento, sino, como he dicho antes, con el principio activo del Agreal, contra los efectos, los sofocos típicos de la menopausia. Entonces, si ahora seguimos con la talidomida, sí. Las víctimas españolas que en ningún momento se habían visto resarcidas ni avisadas, ¿o sí? Sí. Bueno, perdón. Pero no en aquel momento. Ha sido posteriormente, a través de un Real Decreto, el Real Decreto 1006 del año 2010, ¿Sí? En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, o sea, la Ley de Presupuestos del Estado del 2009, en la disposición adicional 57 ya preveía una ayuda económica para aquellos afectados por la talidomida que hubieran nacido o cuyo periodo de gestación hubiera sido desde el 1960 hasta 1965, Ajá. que se supone que son los años en los cuales se prescribió el medicamento en España. La retirada del medicamento se produce en el 62, pero ¿qué sucede? Que ha habido seguramente algún farmacéutico, alguien que tuviera el medicamento en casa y demás, pues ante la duda, claro, efectivamente, ante la duda o posibilidad de que el medicamento tuviera efectos perniciosos y perjudiciales, pudieron seguir tomándolo, ¿no? Pues el periodo es del 60 al 65 y este Real Decreto de 2010 ya preveía una serie de ayudas, pero debían de cumplir dos requisitos estos para ser verse beneficiados por esta ayuda. 1, haber nacido en este periodo temporal. 2, tener un informe del Instituto Carlos III, del Instituto de Salud Carlos III, organismo independiente sanitario. Exactamente, en el cual se establecía que estas secuelas o estos daños no podía entenderse que no estuvieran producidos por la talidomida. O sea, está redactado un poco al revés, pero es esto. Si no se demuestra que que estas secuelas o que estos efectos no han sido producidos por la talidomida, entonces sí se verán recompensados a través de esta ayuda económica. Es casi cruel, ¿no? Porque es victimizar a las víctimas, porque solo la interpretación de una ayuda, que no es más que una ayuda, que es a cargo de los presupuestos generales del Estado, con lo cual es la totalidad de los miembros de esta nación o Estado, como cada uno que lo llame como quiera, que participamos en esa ayuda, que no es más que una ayuda y que no en absoluto subviene los daños que se ve producido, es solo una ayuda y encima redactada de forma doble negación, triple negación, o sea, es una auténtica... Bueno, salvo que se... Perdón por la crítica, pero me parece de una crueldad malsana. Salvo, Fernanda, que se demuestre, salvo que el médico demostrara que el daño fue producido por la talidomida, o sea, todos los daños que no se puedan demostrar que no lo han sido, tendrán derecho a esta indemnización. ¿Indemnización o ayuda? Una ayuda. Es una mera ayuda, Sí, no es una indemnización. sí. Una ayuda que va en función del grado de discapacidad o de los puntos de minusvalía. Claro. Y después de esto es a través de la asociación... Claro. Ya en el año 2012 se produce la primera sentencia, la primera sentencia del juzgado de primera instancia de la sección 90, con fecha 19 de noviembre de 2013. ¿De dónde? De Madrid, perdón. De Madrid. Sí. En esta sentencia del juzgado de primera instancia, la sección 90, se estima la demanda presentada por la representación de AVITE, de la Asociación para las Víctimas de la Talidomida, y se estima, por lo cual, en el sentido de reconocer que son afectados por la talidomida, aquellas personas beneficiarias de la ayuda del Real Decreto de 2010, siempre y cuando lo demuestren, ya sea en fase procedimental, durante la tramitación del procedimiento o en fase de ejecución. Deja abierta la vía de la ejecución para poder demostrar con pruebas, ya sea de la inscripción de nacimiento, ya sea con los grados de discapacidad, el poder beneficiarse de la indemnización económica que establece la sentencia de primera instancia, que será de 20.000 euros por punto porcentual de minusvalía. ¿De qué fecha es la sentencia, Araceli? Del año 2013. O sea, estamos hablando de víctimas de los años 60, que en el año 2013 en España, por fin, alguien en primera instancia le reconoce el derecho a ser resarcidos por los gravísimos perjuicios de carácter físico, psíquico, moral, neurológico, en fin. Pero resulta que después aquí su triste historia recurre. Continúa, porque existe el recurso de apelación, ¿verdad, Sonia? Claro, contra las sentencias dictadas en primera instancia. Y esto es lo que ha sucedido. Efectivamente, tenemos una sentencia de apelación. Eso es, la representación del laboratorio recurre en apelación
Y hace poco, el 13 de octubre de 2014, de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 14ª, estima el recurso de apelación revocando la sentencia de primera instancia. Con lo cual, la alegría entre comillas. Exacto, la alegría les duró poco. Claro, o sea, momentáneamente. 40 años después ven una sentencia que les da un punto, 20.000 euros por punto de minusvalía, que la discapacidad no es un premio, es una circunstancia además impuesta por un principio activo farmacéutico que se siguió prescribiendo pese a que en Alemania se había retirado. Se ven por fin reconocidos mínimamente, porque esos 20.000 euros, francamente, es como la propina infantil, caso de que alguien todavía la reciba, y después la Audiencia Provincial, por cuestiones técnicas, la revoca. Claro, ¿qué es lo que sucede pero lo aquí? que es muy duro es que además que quien interpone el recurso de apelación es la farmacéutica que en Alemania, hace también más de 40 años, constituyó una fundación llegando a un acuerdo extrajudicial. También, para, sí. Es que también me en parece Australia, de una ferocidad en el año terrible. 2012 también han llegado a un acuerdo extrajudicial a través de una acción colectiva entre el laboratorio y la asociación. ¿Por qué? Por lo mismo, porque en Australia se dice que ellos se llegaron a enterar tarde de los efectos secundarios que producía el medicamento. Ajá. También han llegado a un acuerdo judicial hace poco tiempo. Extrajudicial, perdón, efectivamente, sí. ¿Cuál ha sido la base o la fundamentación jurídica para llegar a este fallo? Bueno, pues para la Audiencia Provincial, entre otras muchas cosas que se han estudiado a lo largo del procedimiento y que aparecen recogidas en la sentencia, lo importante es aquí ver la tipificación de los daños. Daños permanentes, daños consecutivos y daños tardíos. Los daños permanentes, claro, ¿cuándo prescribe la acción? Lo decíamos antes, en 1902, la responsabilidad civil extracontractual viene recogido en el 1968, apartado segundo, que prescribe, o tenemos la duración, el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil extracontractual dura 1 año desde que se produce el daño o desde que se conoce. ¿Cuándo se produjo el daño? En los años 50. ¿Cuándo se conoce? Ahí es a lo que las diferentes abogados y representaciones legales tendrán que demostrar y probar. Si se conocieron esos daños, si se conocieron esas secuelas, si se conocieron esos efectos secundarios. Es cierto que la malformación de las extremidades y de los brazos o de las piernas más cortos se ve, es un daño prenatal que se ve desde el momento del nacimiento. Pero todos aquellos efectos, secuelas y los vasculares, exactamente, eso irán apareciendo a lo largo del tiempo. Algunos sí son previsibles y han sido previsibles médicamente y están tipificados y tienen informes médicos desde el momento de la solicitud por ejemplo, del grado de minusvalía, y ya fueron diagnosticados algunas de las secuelas, ¿no? Aquí el problema está en determinar qué daños son permanentes, porque esos sí que habrían prescrito. Los permanentes serían, por ejemplo, una enfermedad crónica. Por ejemplo, son aquellos daños en los cuales la causa que origina el daño cesa, pero sigue produciendo daños. O sea, siempre el problema básico y fundamental es la relación de causalidad entre el fármaco, en este caso, y cómo se demuestra 50 años después. Claro, pero los daños permanentes, en este caso, se referiría a esa inexistencia de extremidad, por ejemplo. Efectivamente. Luego están Ese es un daño permanente. Exactamente. Eso prescrito. Exacto, no se les va a indemnizar. Eso es lo que va a decir la Audiencia Provincial. Daños permanentes, daños consecutivos son aquellos que se originan a lo largo de la vida, que pueden generar una serie de secuelas. Aquí la causa sigue existiendo y sigue generando daños. Pero bueno, daños? ¿El qué, perdón? Pero es que no te he entendido los últimos daños. ¿A cuáles te has referido? A los daños consecutivos. A los consecutivos. Eso es. O sea, permanentes prescritos. ¿Los consecutivos? También. Prescritos también. Sí, ¿por qué? Porque habrá que tener en cuenta cuándo se ha producido el informe, cuándo se ha tenido en cuenta estas secuelas. ¿Desde cuándo tenemos conocimiento de que se han producido una secuela a raíz de la ingesta de la talidomida por la madre que provoca esta serie? Es una serie de circunstancias que conlleva un defecto tras otro, en realidad, de lo que se está hablando. Claro, es la causa del mal causado. Efectivamente. Claro, entonces, el problema era un problema de prueba. Exactamente. Si se consigue demostrar que esa secuela tuvimos conocimiento de ella pues hace más tiempo, habrá prescrito. Si tenemos conocimiento de ella últimamente, no habrá prescrito. Y es ahí a lo que ahora aparecen otros daños en un informe Heidelberg del Instituto de Gerontología de la Universidad de Heidelberg en Alemania. Este informe
fue solicitado por la Fundación Contergan. O sea, la propia fundación solicita, para ver la evolución de estos pacientes afectados en Alemania, cómo están siendo tratados, cómo se encuentran, cuáles son sus secuelas, qué síntomas. Cómo van envejeciendo, cómo van, en definitiva, efectivamente, su ciclo vital. Sí, porque todo es a ver cómo se desarrolla a lo largo de los años, ¿no? Sí. Porque no hay información previa para poder comparar. Pues en este informe Heidelberg, conocido así, y que se recoge y lo aportan como prueba las partes, aparecen la denominación de estos daños tardíos o daños sobrevenidos o daños de aparición tardía, lo denominan de diferentes maneras, pero de lo que se trata son daños que aparecen al cabo del tiempo, pero que no han podido ser diagnosticados, no han podido ser previstos médicamente y no se sabía que fueran a derivar en esas secuelas. Efectivamente, van apareciendo al cabo del tiempo. Las secuelas fueron diagnosticadas, los daños permanentes fueron también diagnosticados a través de un informe de incapacitación, un informe de minusvalías o de discapacidad, pero son secuelas que aparecen más tarde. No estaban previstas médicamente, pero que resulta que sí que se padecen. Por lo cual, la Audiencia Provincial habla también de estos daños tardíos y a ellos se refiere al decir que es posible que estos sí que no hayan prescrito, siempre y cuando se demuestre que los afectados por la talidomida tienen esa serie de daños. O sea, por lo cual les da pie a otro nuevo peregrinaje, no jurisdiccional, porque está todo ventilándose en vía civil, pero desde luego a otro punto de la pirámide judicial, porque después de la apelación lo que correspondería sería, Sonia, la casación. La casación, claro. Efectivamente, y ahora de lo que se trata es eso, presentarán el correspondiente recurso de casación para poder así verse beneficiados y verse resarcidos y a ver si a través de la posibilidad de los daños tardíos pueden finalmente verse indemnizados. Y se condena o qué sucede con el laboratorio si tiene que indemnizar a estos afectados por la talidomida. Yo, Araceli, te quería dar las gracias porque la explicación que nos has dado es magnífica. Se nota que dominas absolutamente un tema tan trágico como este. Yo creo que es muy bueno que a través de las ondas se nos haya dado la oportunidad de escuchar, en este caso, tu voz, con el apoyo de Sonia y mi voz, pero sobre todo porque es un asunto dramático que afecta a muchas personas y que ojalá dentro de poco tiempo ese recurso de casación se haya ventilado y ojalá, lo digo yo aquí como deseo que yo creo que compartimos, ojalá el Tribunal Supremo revoque total, completa y absolutamente la sentencia de apelación que prosperó en la Audiencia Provincial, la interpuesta por los laboratorios. Ojalá las víctimas vean como mínimo compensadas a sus trágicas consecuencias, mejor o peor llevadas, pero desde luego no deseadas, no buscadas y prescritas por unos médicos que desconocían cuando ya el laboratorio sabía que producían terribles y trágicas consecuencias sobre los niños y niñas recién nacidas. Así que gracias, Sonia, por estar aquí. Gracias, Araceli. Magnífica exposición y agradecemos a todos y a todas la atención que nos ha prestado. Muchas gracias. Gracias. De esta forma despedimos y damos las gracias por su participación a las profesoras Fernanda Moretón, Araceli Donado y Sonia Calaza, todas ellas de la Facultad de Derecho de la UNED, que nos han acercado hoy con detalle la situación jurídica que se encuentra el proceso de los afectados por la talidomida en España. Sin distancias.